¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los estoy saludando desde la cámara de Sergio González. Con preocupación por Diego, aunque lo que he escuchado, entendiendo poco lo que es un hematoma subdural, como ustedes, el tema me supera. Da la impresión de que no es un enunciado altamente preocupante, pero el hecho de que lo trasladen, que lo internen, que lo tengan que operar, dice que lo operan a las 21 horas, por más que alguno había dicho que no era necesaria la operación. Me parece que muchas personas, como siempre en estos casos, se largan a opinar de afuera. Nadie, cuando es convocado a hablar, dice, mire, yo no sé de este tema, no puedo hablar. Que sería lo ideal, porque esto de a distancia, evaluar situaciones de alguien como Diego, de cualquier paciente, me parece un poco exagerado. Yo quiero tomar el tema por el lado del amor de la gente. Fue impactante, una vez más, lo que sucedió. Uno dice, Diego, está mal, Diego, está preocupado, está angustiado, está triste, está enfermo, Diego, y la gente sale, uno no sabe de dónde, en minutos. Fue impresionante aquello que se vio en la calle, frente a donde lo tenían internado, hasta que lo llevaron a esta clínica de Olivos, donde, insisto, los datos dicen que lo van a operar a las 9 de la noche. Es Diego, es el amor de la gente por Diego, es el deseo que todos tenemos de ayudarlo a que se mantenga de pie como tantas veces. Diego es una persona con una contextura física insuperable, pero claro, hay facturas que la vida va pasando y esto seguramente es lo que compromete, más que su vida, la calidad de vida, que esto también preocupa. Diego tiene que estar bien, uno quiere verlo de la mejor manera y por lo tanto lo que podemos hacer es rezar. Yo voy a hacer eso. Mis oraciones por Diego, las oraciones de los que amamos el fútbol y creemos en Dios. Y aquellos otros, los que no creen, bueno, juntar toda la energía positiva, porque merece estar bien Diego Armando Maradona, merece una calidad de vida superior a la que le hemos visto cuando el otro día estuvo, el viernes, en el partido de La Plata. Pero quiero insistir en el corazón grandísimo de la gente cuando lo acompaña a Diego, cuando en algunas circunstancias Diego no lo está pasando bien y aparece lo que llamamos pueblo. Ese es el pueblo, el que acompaña a Diego Armando Maradona. Dentro de un rato lo operarían, estamos atentos, por supuesto, a todo lo que se diga y vamos a evitar, en lo posible, cualquier tránsito que a través del desconocimiento nos lleve a decir algo, por decir, por especular, por tener que estar diciendo Maradona está internado y nada más que eso. Bueno, es esta vez, este momento inicial de la columna. Y si en algún momento podemos mostrar en un pantallazo la gente acompañándolo, ahí también está la nota. Ahí está Diego, por encima de todos esos personajes del fútbol que lo quieren tanto, aparece flotando la imagen de Diego, la querida imagen de Diego Armando Maradona. Nosotros vamos a hablar de la vacuna. Esta vacuna, de la que ponemos algunas imágenes, que le ha traído a la Argentina una ilusión tan grande desde ayer, que a veces uno se pregunta cómo hay quienes no la comparten. Llegan a cualquier cosa, a cualquier extremo, y esto es evidente, porque la vacuna es un grito de esperanza. La estábamos esperando a la esperanza, porque ni eso teníamos respecto al COVID-19, que pudiéramos aplacarlo y terminar con él. Mucho más esto, mucho más lo segundo. Hay una vacuna y hay una gran seriedad de meses de preparación de esa vacuna. Y en consecuencia, escuchar un testimonio como el de Sebastián Beltrame, un periodista que pudo entrar al laboratorio hablando para France 24, importa mucho para despejar las dudas que otros tratan de meternos en el cuerpo, en el alma, para que no podamos disfrutar ni siquiera de la ilusión. Tengamos en cuenta que el Instituto Gamaleya tiene más de 100 años y es un instituto que ha desarrollado vacunas que se están utilizando desde hace mucho tiempo. El proceso previo de estudio y de desarrollo de esta vacuna Sputnik V contra el COVID-19 tiene la base, por ejemplo, de otras como la del ébola, y es por eso que ellos afirman que ha sido muy rápido el desarrollo, porque ya contaban con todos esos estudios previos de las vacunas anteriores. El escepticismo en el mundo fue justamente porque se dice que apareció de la nada. Mi impresión particular al estar ahí es que a los rusos son tan grandes como país que muchas veces pecan de
centrarse en su propia producción y no en mostrar lo que están haciendo hacia el mundo. Que los científicos que están trabajando ahí, a los cuales entrevisté, directores y los mismos científicos que están desarrollando la vacuna, no se daban cuenta de la importancia de lo que estaban desarrollando, justamente porque es lo que hacen todos los días. En vez de buscar estos caminos para, si tienen dudas, disiparlas, si uno no sabe por qué, porque desde que apareció la vacuna norteamericana, recuerdo los títulos de junio, eso era la esperanza. Habría la esperanza, una prueba que habían hecho. Los rusos hicieron la presentación allá por agosto e inmediatamente genera dudas. Lo que trasladan 2 meses y medio después. ¿Cómo pueden pensar que va a haber un engaño en el cual quieran vender 25 millones de dosis de vacuna que por otra parte si no sirvieran se les devolvería y se termina la historia? ¿Cómo mencionar aspectos económicos de la compra a ciegas, dicen, de la vacuna? Con la vacuna, un solo fin de semana, como lo van a escuchar decir a Daniel Goyan, paga la vacuna. Un solo fin de semana que la gente pueda hacer turismo en la Argentina. Pero le salieron al cruce. Mire este título, esta tapa de Clarín. Pese a las dudas, compraron 25 millones como fuera algo irracional, como si fuera un gesto de gobierno. ¿De qué manera podríamos tildarlo aún desde las palabras que ellos suelen emplear? Da muchísima pena que las cosas sean así. Mire, le voy a mostrar cómo ellos confrontan con el gobierno en cada ocasión que pueden y cómo les va muy mal. Mire lo que pasa, bueno, hasta cierto punto les va muy mal. Mire lo que ocurría a finales de marzo. Iban menos de 2 semanas de la cuarentena que había determinado el gobierno nacional. En ese momento, El Economista y otros medios contaron, no por supuesto Clarín y Nación, que la popularidad de Alberto Fernández había llegado al 74%. Hay un cuadro elocuente. La línea de arriba es hasta donde estaba llegando en las 2 primeras semanas de la cuarentena Alberto Fernández con las decisiones que había tomado. Esto era insoportable para Mañeto y compañía, para todo el periodismo mafioso que confronta con este gobierno desde cualquier lugar y por lo que sea. Y entonces, si el 29 de marzo había un 74%, según las encuestas, de opiniones favorables a Alberto Fernández, esto era intolerable. ¿Qué hicieron el 31 de marzo y el 2 de abril? No habían pasado 2 semanas. Mire estos títulos. Mire esta información que ofrecía Clarín. Ir contra la cuarentena. Ahora cuentan los muertos, cuentan los contagiados. ¡Qué desvergüenza! Se desesperaron porque dijeron, ¿a dónde va a llegar este hombre? 74% de popularidad. Y empezaron la lucha atroz, terrible, contra la cuarentena. Así juegan permanentemente. Siempre lo hacen así. No les fue bien porque no han conseguido abatir al gobierno. Pero de todas maneras usted recuerde cuánto se luchó contra la cuarentena por sectores que eran movilizados por estos diarios que son verdaderamente el demonio. Vamos a escuchar al doctor Daniel Goyan esta mañana, hablando también de los medios, de lo que nos pasa y de la esperanza de la vacuna. Respecto a los títulos, no nos sorprenden porque están bastante molestos y enojados algunos medios con la realidad hace rato. Perdieron mal las elecciones con su candidato, después sobrevino la idea de que no íbamos a poder resolver el problema de la deuda con los bonistas, se resolvió. Después vino la pandemia y jugaron abiertamente a que el país estallara. Fundamentalmente hay que decirlo, el conurbano bonaerense, ilusionaban totalmente con que iba a terminar una catástrofe social y sanitaria, no sucedió. Especulaban estos días con el tema del dólar, que están estabilizando, entonces vienen mal, están enojados con la realidad y encima ahora aparece varias vacunas. Se pondrían más rápido de lo previsto el país en marcha, tiran estos títulos porque están enojados, pues no quieren que eso suceda, no quieren que al gobierno le vaya bien y que al país le va bien. No mal a Clarín por eso ese título. Pero no le querían dejar a la gente la esperanza que significa la vacuna. 4 o 5 de la tarde se hizo el anuncio por Alberto Fernández. No pasaron ni 3 horas. Y tanto en TN, el grupo Clarín, como en La Nación, los súbditos, no sé cómo llamarles, esbirros, no sé cuál es la palabra, francamente. Porque no me interesan los que participan, sino los que después se llevan todo.
los que tienen medios de comunicación para robarse todo. Bueno, pasaron 3 horas y ya estaban contra la vacuna. No sabían nada de la vacuna, no sabían qué laboratorio, de qué manera, cuánto tiempo, de dónde viene la vacuna, que se los vamos a contar, de una sucesión de aciertos que los rusos han tenido y que por ser Rusia y nos queda distante, aquí no se conoce demasiado, no se promociona mucho, se promociona lo de Estados Unidos, lo de Rusia. ¿Habrá gente que todavía piensa que hay comunismo en Rusia? No, es un capitalismo de Estado, capitalismo también. Lo de Rusia, termínenla. No hay muro, no hay nada que traiga los viejos vientos de la Unión Soviética comunista. Bueno, mire lo que hicieron pocas horas después, en todos sus medios, el título de Clarín, los de los noticieros, los programas, jugaron de esta forma. Es una vacuna que no se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2. Pero hay todo un run con la vacuna rusa. Es una exageración, me parece, las expectativas que se están generando. No hay ningún motivo que lleve a decir vamos a comprar 25 millones de esta vacuna, que lo único que ofrece son dudas. Primero, con respecto a la rusa, hablando en base a lo que uno lee, y tenés problemas. Rusia de por sí es un problema. ¿El temor cuál es? Que lo saquen crudo del horno esto. Si el presidente se vacunara, en principio se ofrecería como cobayo, porque no hay ninguna garantía, digamos, de que funcione esto, ¿no? Pero peor sería que use a los argentinos. Sabés que esta vacuna sí se está dando en Venezuela. Sí. Maduro dijo que se la dio y que se la dio al hijo y a la hermana, y además se la dio el expresidente de Honduras. Yo creo que por ahí en esa lógica de no ser menos. Pero políticamente no les conviene al gobierno esto que está haciendo. Digo, primero va a tener un costo. Arrojan un número de 200 millones de dólares. La Argentina es uno de los países que más dispuesto está a vacunarse, pero el 50% dice que se vacunaría. El 25% no. Es de sentido común que en este momento tener una vacuna a tiempo no es solamente poseer la posibilidad de dar una respuesta mucho más rápida y salvar muchas vidas, sino también salir de esto rápido. Le digo que no se preocupen por el tema dinero. Esta vacuna, si la tenemos antes, 12 meses antes, no se paga sola. Sergei Brilev es una figura internacional del periodismo, ahora subdirector de la televisión rusa. Y también, conociendo lo que pasa en la Argentina, opina sobre la vacuna, buscado por nosotros. Yo les pregunto a los detractores, los que siembran dudas, desesperanza, desilusión por anticipado, los que no le permiten a la gente imaginarse que efectivamente se puede vivir dentro de 2 o 3 meses sin la presencia del COVID-19. ¿Por qué no buscan, aunque sea estas notas, debaten? Y le dicen, yo tengo dudas acá. Y desde Rusia le dicen, explíqueme cuáles son sus dudas, sin saber nada, sin conocer nada de la vacuna, sin ser un científico, sin ver dónde la fabrican, cuál es su historia. Pero por lo menos explíqueme, ¿por qué es que usted debate? Exactamente bien de que en Argentina hay toda una discusión sobre la calidad de esa vacuna, sus perspectivas y sus capacidades. La plataforma de la vacuna Sputnik es la que se usó con la Ebola. Cuando la gente se sorprende diciendo qué rápidos que son los rusos, no son rápidos, es que tenían una base, tenían una plataforma científica para crear una vacuna rápidamente. Ellos no están luchando contra otras vacunas. El eslogan de ellos es cuanto más vacunas mejores y buenas hay, mejor. Es innecesario quizás todo esto. Lo sería si no fuera porque hay que cotejar para que usted sepa en su trabajo de ciudadano y para que informe a todos los que puedan, a cualquiera que se le presente, ¿te parece lo de la vacuna rusa? Porque es necesario también tener alguna información y no tan solo la mala fe de un grupo absolutamente mafioso que se quiere llevar puesto a este gobierno a como dé lugar, por la razón que sea, por cualquier cosa que puedan exponer que sea tesoroso para el gobierno. Mire este argentino, hablando para France 24, se llama Nicolás Trinchero. Él también conoce muy bien de qué se trata el tema de la presentación de la vacuna rusa. Soy uno de los primeros. A RT llegó una convocatoria del ministerio. El 18 de octubre a mí me dieron la primera dosis, estoy esperando la segunda para el domingo que viene, 8 de noviembre. Acá no hay ¿cómo sería? El talk show periodístico que hay allá, ¿no? Y esto de decir cualquier cosa. Ayer
pero lo escuchaba hoy de La Nación Más, que estaban diciendo que la vacuna, que la aprobaron sin pasar por las pruebas. La vacuna está registrada, está en etapa de pruebas, más de 20.000 voluntarios que se dieron la vacuna en esta tercera fase, nunca fue aprobada antes de esta tercera fase y tampoco es que se va a vacunar a la población del mundo entero sin que se haya pasado por la tercera fase. Pero tienen que leer un poco más o estar más al día, dejar de mentir. ¿Cómo será estar en Rusia, ser ciudadano argentino, ser uno de los primeros que recibió la vacuna el 18 de octubre, chequear un poco a ver qué pasa en el país, poner algún canal, ir buscando y encontrarse con la gente que le está diciendo a él que está en Rusia y que se dio la vacuna que no se han hecho pruebas? Es un delirio, pero vivimos dentro de eso, en el funcionamiento que tienen los medios de comunicación, que son medios políticos, son el partido político de la derecha. Ellos lo comandan, no precisan de Macri o de Bullrich, acaso como peones. Los que mandan, los que llevan la voz cantante, los que enajenan a la gente son ellos, en forma permanente. Mire, cuando se dieron los datos por parte de la provincia, ¿usted se acuerda del título que puso Clarín? El título era que la provincia había mentido. Ahora nos vienen a decir que son 3.500 muertos más. Una crítica durísima. Mire ese título. Era una infamia, porque en la provincia se preocuparon de saber verdades que andaban dando vueltas ahí y dijeron, bueno, pongamos todas las estadísticas. Tuvieron esa decencia de funcionario, decencia, que es lo que le falta al grupo. Bueno, lo castigaron con ese título. Mire esto de América por los muertos en la ciudad de Buenos Aires. 749 muertos que se agregan en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé cuánto tiene ahora. No recuerdo ahora el... Pero lo buscamos ahora enseguida, pero es un dato tremendo, ¿eh? ¿Usted cree que la gente de Mañeto el otro día puso una tapa? En términos proporcionales, son más los muertos que reconoció la ciudad, y tiene todavía algunos escondidos, es decir, los van dando con el retraso necesario como para manejar mejor la situación. El número de la ciudad es peor que el de la provincia de Buenos Aires, si usted piensa en la cantidad de habitantes, si hacemos el por millón. Al otro día en la tapa de Clarín no había una sola palabra, ni adentro. No estaba la información, no les importó. La sabíamos todos, pero ellos no lo quisieron decir. No se puede jugar así. Esta vileza nos descompone. Provocan vómitos con su periodismo. De alguna manera hay que decírselos, a ver si nos podemos entender en el daño tremendo que hacen. Escucha al ministro Salvarezza hoy. Cuando uno habla de la oposición, yo incluyo a los medios concentrados, ¿no? Me parece que son parte de la oposición y hay que mirar las distintas notas y titulares que aparecen donde se pone en duda una vacuna que en este momento tiene las mismas condiciones que la vacuna de Oxford o la de Pfizer o la de Sinopharm o la de Johnson & Johnson. Es una vacuna que está en fase 3, que ha pasado fase 1 y 2, que ha publicado sus resultados. Estos ensayos los ha superado bien y está publicado en una de las mejores revistas del mundo. Me parece que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de más. Para quitarme un poco el disgusto que esto va generando, porque de verdad que sacan de quicio. Me dice Leandro Gabriele que hay unos chiquitos jugando al fútbol en la puerta de la clínica de Diego. Y me parece, no los puedo ver, pero me parece que es una perfecta metáfora. El fútbol cerca de Diego, Diego cerca de los chicos que están allí con sus mayores o ellos mismos, porque saben que adentro está Maradona. Y también hay que acompañarlo, porque toda la fuerza que podamos hacer, mire, yo creo en ese tipo de cosas, así como me doy el alivio de creer en Dios, respetando a quienes, por supuesto, no lo hacen. Pero uno puede entrar a un sitio y si uno siente que no hay buena onda, eso le juega muy en contra. Pero si todo es a favor, entonces, bueno, y el país tiene hoy que tirar las mejores ondas. Nosotros tenemos que generar algo que pueda también ayudarlo a Diego Armando Maradona. Estábamos con la vacuna, estábamos discutiendo, no debería ser necesario. Es espantoso, es muy doloroso tener que pelear por estos temas. Que sí, que venga la vacuna, que venga la vacuna, que compren la vacuna, que se paga sola.
como bien dijo el doctor Goyan. No es un costo, esa sí que es una inversión. Es una inversión en nuestra salud. ¿Usted se imagina lo diferente que es el año próximo sin COVID-19, sin el miedo al COVID, en lo económico, en la vida, en la cuestión sanitaria? Cuando todo lo que se ha hecho ahora, porque nos dimos tiempo para hacerlo, sea para siempre. Porque todo lo que hubo que hacer por el COVID-19, cuando se vaya, cuando lo derrote la vacuna, serán elementos de infraestructura que quedan para siempre para la Argentina. Cuando miremos este espanto que nos tocó vivir, posiblemente algo nos va a quedar en positivo y lo vamos a poder reconocer. Alberto Fernández hablando del tema de la vacuna y su ilusión. Estábamos muy preocupados por ver dónde estaba el horizonte. El horizonte empieza a verse. Y por eso tenemos que ser optimistas. Y por eso tenemos que estar más tranquilos que nunca. Nunca estuvimos tan cerca de ponerle fin a la enfermedad. Mientras tanto, no olvidar que hay que seguir con todos los cuidados que hasta hoy hemos tenido. Y así pudimos encarar esta discusión, que en verdad nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna. Lo que le preguntamos es si salva vidas de argentinos. Y si salva vidas de argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vidas de argentinos. Y que porque alguno todavía no se enteró que se terminó el mundo bipolar, que se terminó la Guerra Fría, nos meten en una discusión que a ninguno de nosotros nos importa. Porque lo único que me importa a mí, lo único que le importa a Axel, lo único que le importa a Jorge, lo único que le importa a Néstor, a Martina, a Fernando, a cada uno de los que gobernamos, es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia. Estuvo muy bien. No había escuchado yo estas expresiones de Alberto Fernández. ¿Usted se imagina un gobierno que se plantee las dudas? Vienen los ministros, quienes conocen de vacuna, y tenemos esa situación ahí. Y alguien dice, mirá, ¿sabes lo que pasa? Que si la compramos no le va a gustar a Clarín. ¿Cómo se podría gobernar de esa manera? Con ese demonio en acción permanentemente, que ya es patético. Porque esto que está haciendo ahora contra la vacuna, todo su procedimiento, la bajada de línea, los periodistas ponen la cara y tienen que pensar de acuerdo a lo que esa empresa sí, no te permite salir para ningún lado. No hay manera. Ahí jugás como quiere el patrón. Y bueno, y le bajan la línea. Mirá al lado de la vacuna, le llenan la cabeza un poco al periodista que va a dar la cara y después lo hace. Será así, evidentemente, porque de otra forma, tamaña coincidencia de 700.000 periodistas del grupo contra la vacuna es asombroso. No me digan que no es así. Axel Kicillof, también hablando de la vacuna. La vacuna cambió todo, pero era una vacuna de las cuales hay 10 dando vuelta por ahí en la última fase. Desde el gobierno de la provincia, en conjunto con el gobierno nacional, hablando todo el tiempo y todos los días con el presidente de la Nación, nos dedicamos desde los ministerios de salud a explorar todas las alternativas de vacuna que hay. ¿A quién se le mete en la cabeza que se puede poner a discutir de dónde viene la vacuna, si la vacuna funciona? ¿A quién se le mete en la cabeza politizar la pandemia y politizar la vacuna? De ciudadano, esta necesidad de responder siempre a los ataques infundados, estúpidos, pero hay que, frente al tremendo poder que tienen, a la llegada brutal a tanta población, una llegada que por supuesto se robaron, 300 canales, ya conocí, creo, la historia. Ayer nomás hablábamos de papel prensa en adelante. Pero el gobierno, en vez de ir feliz de lo que está haciendo, de ir para adelante, de ir acompañado, tiene que detenerse, no en ver qué más, dónde hay otra vacuna, dónde hay otra posibilidad, no, tiene que responderle a Clarín y La Nación. Y a los canales que juegan con periodistas ya un poco más sueltos, es decir, un poco más dependientes en forma directa de ciertos intereses nefastos. Entonces todo el tiempo hay que jugar contra esto. No debería ser posible. Mire cómo está el mundo. Le voy a mostrar a vuelo de pájaro Portugal, Grecia y Alemania. Mire lo que es.
Portugal guarda luto oficial ante su nuevo y preocupante récord en número de muertes diarias por coronavirus. Ante semejantes cifras, el gobierno luso está aplicando una serie de nuevas restricciones vigentes desde este miércoles y las cuales afectarán al 70% de la población. En Grecia, el gobierno anunciaba este lunes el confinamiento por espacio de 14 días, tanto de Salónica como de Serres. Sus ciudadanos solo podrán moverse con autorizaciones especiales. Solo se permitirá la movilidad por razones de trabajo y salud. Alemania inicia por su parte un mes de cierre de restaurantes, bares, gimnasios y centros de ocio. Habrá contra la mentira, la fake news y los ataques persistentes. Esa vacuna sí que no existe, ni los rusos, ni los americanos, ni los chinos, todos juntos no podrían fabricarla, es muy difícil. Hablemos ahora de el Supremo Corte de Manga que tuvimos en el día de hoy a la justicia. Es verdad que Clarín, como se lo vamos a mostrar en 5 segundos, no quedó satisfecho, estaban haciendo fuerza y anunciaron incluso que la decisión de la Corte iba a ser dejando a Bruglia y a Bertuzzi donde nunca debieron estar. Pero los dejaron un rato más, un rato que no se sabe cuánto va a durar, porque ahora vendrán las maniobras funcionando dentro del Consejo de la Magistratura para que los concursos no se hagan con la rapidez debida, esperemos que no tengan éxito, y después al presidente y al Senado, como debió ocurrir. Y recién entonces Bruglia y Bertuzzi van a dejar ese lugar en el que no debieron estar. Pero le dan un rato más, un rato en el que puedan hacer daño, porque todo lo que van a hacer vale. Por cierto, tienen poco daño ya para provocar. Todo lo que eran las causas pasaron. Por eso una de las grandes mentiras magnetistas que tuvimos que sobrellevar era que estos jueces iban a irse para asegurar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. No tiene nada que ver ya. No pasan por el meridiano de Cristina Fernández de Kirchner estos jueces. Pero van a llegar los que le dije. Van a llegar los corruptos reales, los que sobre la mesa dejaron todas las huellas. Como si hubiera una mesa llena de arenilla y eso fueran y pusieran la mano, quedaron los dedos ahí, uno los ve claramente. Y tienen que pasar por Bruglia y Bertuzzi, que algunos van a tratar de hacer zafar. Vamos a decirles que fue 4-1, y yo no sé qué lugar ocupará Rosenkrantz en la historia de la nefasta Corte Suprema que tenemos, porque mire que es un bochorno la Corte, haya tomado la decisión que usted dice, bueno, por lo menos dijeron que se van a quedar un ratito nada más. Y Clarín de su lado, bueno, por lo menos no los echaron como correspondía en el primer momento. Pero Rosenkrantz es un prevaricato a la vista. ¿Qué hace ese hombre con ese voto contra la Constitución? Porque eso es lo que se llevaron puesto hoy. Como le dijo Andrés Gil Domínguez, un constitucionalista, a un periodista, por supuesto del grupo, en pocos segundos, mire lo que es este diálogo que es bastante ilustrativo. Doctor, ¿la Corte Suprema le dio la razón a Cristina Kirchner? No, yo creo que la Corte Suprema le dio la razón a la Constitución. No, yo creo que la Corte Suprema le dio la razón a la Constitución. Hasta cierto punto, si me permite, profesor. Pero es cierto, estuvo un poco más cerca. Aclara, está evidenciado que no se van a poder quedar allí el tiempo que querían Clarín, el PRO, etcétera, que permanecieran en ese lugar, ese oprobio al Estado jurídico. Igual, el fallo, una de cal y una de arena, un poquitito para que no te enojes demasiado, para que no me tritures, como es capaz de hacerlo Clarín, enojado contra estos jueces, como ya lo ha hecho en su momento con el pobre Lorenzetti. Y por otro lado, es cierto que uno desde aquí, sabiendo en dónde estaban plantados estos pobres, indignos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, dice, bueno, pero hay que entender, pobre gente, vos te imaginás si hubieran fallado lo que correspondía, que era echarlos hoy, de patitas en la calle, como decían los abuelos. Así tenían que estar. Alberto Fernández dice, por favor, reforma judicial ya. Yo sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la justicia federal, que solo busca eso. Y acá en la provincia de Buenos Aires, lo que busca es que tengamos herramientas para juzgar al crimen organizado rápidamente. Eso es lo que busca. No busca que yo ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro.
ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene. Busca que tengamos jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables, técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la justicia que se merece. Vamos a detenernos aquí, aunque hay muchísimo material preparado por estos productores con los que a veces siento que me saqué la lotería. Anabela Sánchez, Julián Capazo, Leandro Gabriele, conduciéndome. Los voy a dejar con Pablo Dugan, pero antes permítanme echar un vistazo a lo de Diego. Me dicen que hay una bandera. No está Diego, el Che Guevara, Malvinas. El fútbol es revolución. De alguna manera, en el corazón del que viene de abajo sobre todo, el fútbol es la posibilidad de revolucionar la vida. Indudablemente, Maradona vino e hizo desde su genio, desde su talento, una formidable revolución. El arte al primer plano dentro del fútbol. Lo hizo más grande, lo hizo más divertido, lo hizo más artístico. Y esto es lo que están allí agradeciéndole. A cada momento van llegando, algunos se tienen que ir, pero sabe que va a volver. Va a volver a la medianoche cuando esté terminando la operación. Y mañana tempranito habrá gente allí. Así es la vida de Diego. Así es el amor del pueblo por Diego Armando Maradona. Eso es gratitud. Se le debe mucho. La emoción que uno siente, la alegría que hemos tenido en el cuerpo, aquello que descargó cada una de nuestras neuronas, aquello que movió el corazón de una manera muy especial. Cada latido cada vez que fue a patear un penal por la Argentina, cada orgullo cada vez que hizo una gambeta, dejando por el camino ingleses, rusos, lo que fuera. Cada rebeldía de Diego cuando fue a luchar contra el poder. Cada una de las actitudes frente a la FIFA cuando era corrupta y lo denunció, único jugador creo en el mundo sin intereses directos que denunció aquello que después se pudo comprobar que era absolutamente cierto. Esa fidelidad que mencionábamos el otro día en su cumpleaños con Fiorito. Diego es todo eso. Diego Fiorito, adorado por los reyes, pero es Fiorito. Diego es revolución en sí mismo. Diego camina y abre las aguas. Son hombres especiales. Por eso, tanto amor. Pablo Dugan, después Gustavo Silvestre, y a mí me dará mucho gusto retornar mañana si Dios quiere. Gracias, Víctor Hugo. Y por supuesto vamos a meternos en el tema vacunas.